Muy bien, pues Nicolás Tello, el escenario es suyo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos, por su presencia aquí en esta tarde de enero. Frente a este tema que a la hora de titularlo le he colocado este nombre, Anhelos de Santidad, la búsqueda de Albert Benjamin Simpson y la Alianza Cristiana y Misionera. Es cierto, como decía mi hermano, no es muy breve el nombre, pero bueno, la búsqueda de la santidad tampoco es un camino breve, decíamos específicamente. De hecho, a Simpson le va a llevar toda la vida y probablemente a la cristiandad también en la práctica le va a llevar hasta que el Señor venga. Va a ser parte de esa búsqueda permanente que el cristianismo va a desarrollar. Durante estos 4 martes, Dios mediante, vamos a estar trabajando en torno a 4 aspectos que obviamente no van a abarcar completamente ni la obra ni la vida de Simpson, por razones de tiempo específicamente, pero obviamente nos vamos a enfocar en algunos aspectos relevantes de su biografía y también de su vocación, ¿ya? De su vocación espiritual. Hablaba también con mi hermano Carlos antes de comenzar la exposición acerca de que Albert Benjamin Simpson es probablemente una de esa clase de personas a las que es un poco inevitable para poder entender, en este caso, el desarrollo doctrinal que él va a desarrollar de su fe cristiana evangélica, es casi inevitable tener que examinar también su biografía personal, ¿ya? Cuando uno estudia las biografías de otras personas, a ratos la vida privada y la vida pública van por caminos separados y no necesariamente muy correlacionados entre sí. En el caso de Simpson es todo lo contrario, ¿ya? Para entender de manera más acabada el por qué él hace este desarrollo que nosotros lo vamos a conocer con el nombre histórico y que allá a la derecha tienen el torpedo, este desarrollo doctrinal que lo vamos a conocer como el Evangelio cuádruple. Necesariamente tenemos que examinar su propia trayectoria de vida, ¿ya? Y su propia experiencia espiritual para poder entender a mayor cabalidad qué fue lo que quiso decir, qué fue lo que quiso plantear y cuál fue de alguna otra manera la manera que buscó en el mundo para plasmar, ¿ya? esta búsqueda o cierta forma de buscar. En este caso, la santidad. Como decía, durante estos 4 martes la idea es que vayamos a estar trabajando en 4 aspectos en torno a Simpson. El primero de ellos, que va a ser el del día de hoy, se subtitula Experimentar la sanidad y la santidad. Experimentar la sanidad y la santidad. Y ahí tenemos que problematizar en un aspecto que va a ser relevantísimo, o mejor dicho, en 2 aspectos que van a ser relevantísimos en la formulación de este evangelio cuádruple. Vamos a ver su conexión y obviamente las tensiones o problemáticas que planteaba, no solamente en su tiempo, sino también en el nuestro, lo que Simpson va a decir acerca de estos 2 conceptos, sanidad, santidad. La próxima clase yo la he subtitulado La vuelta al mundo de A.B. Simpson, y esto es la vuelta al mundo literal. Alberto Benjamin Simpson, probablemente como poco de los hombres de su tiempo, el año 1893 va a circunnavegar el planeta, va a viajar por todo el mundo, desde Estados Unidos, pasando por Inglaterra, Europa, va a ir a Jerusalén, va a llegar inclusive a Oriente, va a pasar por las islas de Hawái y va a volver a Estados Unidos. Una peripecia que pocas personas de su tiempo pudieron haber contado. De hecho, él las plasmó en un libro, está en inglés, creo, hasta donde sea, hasta el día de hoy no existe la traducción en español. Y al mismo tiempo, junto con eso, vamos a ver un poco los otros movimientos de la vida de Simpson que lo van a llevar por distintas partes del mundo, bueno, incluyendo Chile. Alberto Benjamin Simpson estuvo en el país, ¿ya? Estuvo de gira en América del Sur hacia 1910. También vamos a hablar brevemente acerca de eso ya la próxima
la próxima clase. Tenemos que hablar acerca de su origen canadiense, pero él proviene de escoceses, la mayor parte de su pastorado no lo va a realizar en Canadá, va a ser en Estados Unidos. De alguna otra forma tenemos que tratar de entender a este hombre que tuvo también una biografía itinerante, ¿ya? No fue una persona que se radicase en un único lugar. El tercer martes lo he subtitulado entre el presbiterianismo y el pentecostalismo. Transición y tensión. El presbiterianismo, esta rama dentro de las iglesias calvinistas, esencialmente de origen escocés, que va a ser la ascendencia de Simpson, esta va a ser la cuna donde él nace. Y nace por eso con unas raíces, con una forma de ver y entender a Dios, con una forma de ver y entender la Biblia, y termina en un punto muy distinto del que partió su biografía. Como hijo de colonos de ascendencia escocesa en una isla al este de Canadá. Parte en un punto muy distinto. No necesariamente podemos decir estrictamente pentecostal, pero efectivamente un número importante de congregaciones pentecostales, sobre todo del movimiento pentecostal estadounidense, lo va a terminar reconociendo como una suerte de padre espiritual, sin haber adherido a la Alianza Cristiana y Misionera de manera denominacional. ¿Cómo parte en este punto y cómo llega a ser reconocido por una familia del cristianismo evangélico muy distinta, inclusive distante en algunos aspectos? Tenemos que tratar de entender eso también, ¿ya? Tratar de entender eso porque parte de esa trayectoria que el propio Simpson recorre en su vida explica un poquitito también la manera de ser que tenemos nosotros como denominación, ¿ya? Como denominación digo entre comillas, ya voy a mencionar por qué hoy día justamente tenemos que hablar algo al respecto. Finalmente, el último martes, la idea es que lo dediquemos a revisar lo que yo he llamado rudimentos de la ASIM chilena. La creación de la Alianza Chilena, visto desde un punto de vista histórico, podríamos atribuirlo, si excluimos las explicaciones de tipo espiritual, a una suerte de error, o incluso podríamos atribuirlo a una desobediencia. La instrucción del misionero Weiss y su esposa no era venir a Chile, y se vinieron a Chile igual. De hecho, así van a hacer la alianza. Y eso también ya nos dice ciertas dinámicas en las que funcionaba esta, en ese momento, sociedad misionera, y que después también van a ir perfilando, dando los contornos a esta obra que van a hacer acá en el extremo suroeste de América del Sur, y que va a ir teniendo también ciertas características particulares que en algunas cosas, creo yo, esto probablemente no de manera consciente, se van a repetir ciertas dinámicas que el propio Simpson ya había vivido o ya había establecido y que efectivamente aquí se van a tender a replicar, pero como esto es obvio, no necesariamente esto se va a dar tal cual. Obviamente hay factores particulares, hay tensiones particulares que vive la misión chilena de la Alianza en sus primeros años de conformación, hasta que ya alcanza un cierto, una cierta identidad propia, o por lo menos el germen de una identidad propia. Ya no es solamente una, por así decirlo, una sucursal de una sociedad misionera cuya casa matriz está en Nueva York, sino que empieza a tomar forma un algo propio, un algo con unas características chilenas propiamente, ¿ya? Y que tenemos que tratar de ahondar en aquello. Pues bien, vamos entonces a lo del día de hoy, experimentar la sanidad y la santidad. Y el día de hoy, evidentemente, no vamos a ver esta temática desde lo que podría proporcionarnos la palabra de Dios a través de un sermón temático expositivo, sino a través de el aporte que las humanidades y las ciencias sociales nos pueden brindar
para abordar este tema. Bien podríamos hacerlo a la luz de la palabra y nosotros como creyentes, por la fe que tenemos, podríamos darnos por satisfechos a través de ese abordaje, pero el día de hoy, de hecho, vamos a hacer algo un poquitito más arriesgado, más escarpado, si se quiere, y vamos a tratar de hablar de algo que es sumamente complicado hablarlo, pero hay ganancia en hacerlo. ¿Por qué digo complicado? Porque literalmente de lo que vamos a hablar es hablar de algo que está fuera de este mundo. ¿Ya? Si hubiera sido la temática de hoy hablar acerca de, no sé, de el origen de la arquitectura religiosa cristiana, o si yo les viniera a hablar acerca de, no sé, el desarrollo económico que se espera del mundo para los próximos 5 años, desde el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales sería más fácil hablar de esas cosas que hablar de santidad, por una razón muy, muy concreta. En los 2 ejemplos que he citado, estoy hablando de cosas del mundo que son precisamente las que las humanidades y las ciencias sociales tienden a abordar. En cambio, el concepto de santidad por sí mismo apela a una realidad extramundana. La santidad en su origen no es algo que proceda de este mundo. Se manifiesta en este mundo, pero no es de este mundo. De hecho, si hay algo que tiene por cualidad la santidad, es esto. La santidad es aquello cuyo origen es extramundano. Se muestra en este mundo, pero no es de este mundo. Ya partimos con problemas desde este sentido. ¿Ya? Desde este sentido. Y a este respecto, ya que lo estamos haciendo desde la óptica de las humanidades y las ciencias sociales, si me permiten, durante el siglo XX hubo un destacado antropólogo rumano llamado Mircea Eliade, que tiene un libro muy famoso, no muy largo, que se llama Lo Sagrado y lo Profano, precisamente, para aquellos que tengan algún contacto con las lecturas de la antropología, uno de los grandes clásicos ya de la antropología, de este afán de las humanidades por tratar de comprender estas ideas fuerza que están de alguna u otra forma en el ser humano. Bueno, y una de las ideas fuerza que están de alguna u otra manera en la gran mayoría de las culturas y civilizaciones humanas está este concepto, pero que es un concepto problemático. ¿Ya? Es un concepto problemático porque, como ya adelantábamos, lo santo, o si queremos homologarlo, lo sagrado tiene por principal cualidad esto. Eliade de hecho lo dice así: el hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por completo de lo profano. Esta es probablemente la cualidad básica, la cualidad esencial de algo que podemos llamar santo o sagrado. Es algo fuera de este mundo, pero que aparece en este mundo. ¿Ya? Esta es la cualidad nuclear, esencial de lo santo. De hecho, Eliade hablaba acerca del concepto de estas apariciones de lo santo en nuestro mundo, o de lo sagrado. Él las llamaba con el nombre de hierofanías. ¿Ya? Lo voy a anotar por si alguno lo quiere recordar. El concepto de hierofanía. Y acerca de la hierofanía insiste un poco en lo mismo y decía que la hierofanía es algo sagrado que se nos muestra, la manifestación de algo completamente diferente de una realidad que no pertenece a nuestro mundo. ¿Ya?
Nosotros podríamos haber partido al tiro con el versículo o algún versículo bíblico en torno a la santidad y ya habríamos dado por sentado lo que es la santidad y San se acabó y nos fuimos al tiro a Simpson. Pero habría sido un gran error. Tenemos que problematizar un poquitito en qué es lo santo. ¿Ya? ¿Qué es lo santo? Porque de lo contrario no vamos a lograr entender por qué Simpson, fuera de las razones de tipo espiritual que nosotros podemos creer que fue el camino que el Señor le fue mostrando a lo largo de su vida para llegar a determinadas conclusiones, sin desmerecer aquello, no podemos pensar, porque sería ingenuo, de que Simpson fue el primero o el primer cristiano que se enfrentó frente a este problema. Simpson desde niño se crió en un entorno que le enseñó cómo era la santidad. Él fue a un seminario teológico donde le enseñaron lo que era la santidad. Ejerció el pastorado en diversos lugares, tuvo contacto con otros pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Ahí él fue también ponderando qué era lo que él entendía por santidad. Obviamente tuvo sus propias lecturas de la Biblia, tuvo la lectura de otros libros que también influyeron poderosamente y qué decir de otras experiencias espirituales que también fueron influyendo en él. El tema es que la búsqueda que Simpson va a hacer acerca de esto, esta cualidad que dijimos que no corresponde a este mundo, Simpson no era el único sujeto que andaba a finales del siglo XIX buscando la santidad. Y de hecho, Simpson va a entrar en contacto con otras personas, mayoritariamente del mundo cristiano evangélico, que también estaban más o menos en lo mismo. Habían llegado a la misma búsqueda por distintas razones y a veces también con distintos acentos, que ya vamos a ahondar un poquitito en ello. Entonces, necesariamente, toda esta larga vuelta es para decir qué cosa. Si bien podemos creer, y es legítimo hacerlo, de que Dios guió la vida de Simpson en determinada dirección para que llegara a una cierta comprensión de la santidad, no debemos descartar el hecho de que Dios también usó lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Simpson para que Simpson también llegara a cuestionarse estas cosas. ¿Ya? Simpson usó también el contexto histórico en el que se estaba moviendo para empujarlo en determinada dirección. ¿Ya? Bueno, y eso también debería alentarnos a nosotros, en nuestro propio tiempo, este es un paréntesis, a no ignorar nuestro propio contexto histórico a la hora de nuestra búsqueda de la voluntad de Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Ya? Es cierto, somos guiados por el Espíritu del Señor, pero el Señor también usa lo que está ocurriendo en torno para guiarnos en cierta dirección. Y eso que está ocurriendo en torno sí lo podemos estudiar a través de la historia, de disciplinas como la historia, y en ese sentido es un factor que viene a auxiliar en una mayor comprensión y que después nos puede permitir probablemente una visión más amplia a la hora de llegar a nuestras propias conclusiones de orden espiritual. ¿Ya? En ese sentido, la historia sí viene a auxiliarnos. ¿Ya? La historia probablemente como disciplina no nos puede dar una respuesta de fe directamente, pero sí nos puede dar una visión amplia acerca de entender ciertos procesos que ocurren. ¿Ya? Las cosas en el fondo no ocurren porque sí. En este caso no es solamente la vivencia muy personal de un sujeto, sino que también está entrelazada con un contexto, con una época. Bien, por eso este paréntesis. Lo santo, lo sagrado, aquello que podríamos tratar de definirlo como esa realidad fuera del mundo, pero que aparece en el mundo. El concepto de lo santo es una palabra que está cargada de sentidos. Tiene muchos sentidos lo santo. ¿Ya? Yo aquí quisiera probablemente darle la oportunidad a algunos de ustedes que pudieran darme ideas
de a qué cosas asociamos a lo santo. ¿Qué cosas, qué conceptos asociamos habitualmente a lo santo? Ya dijimos en cierto sentido lo esencial, pero lo santo por lo general está asociado a un montón de otras cosas que en la vida cotidiana no necesariamente están conectadas entre sí. Pero cuando se desprenden de este primer concepto, uno diría, sí, están más relacionadas de lo que parece. ¿A qué cosas asociamos la santidad nosotros en nuestro contexto aliancista, evangélico, protestante, cristiano? ¿A qué cosas asociamos la santidad? Vayamos por ahí primero. Ideas. Les voy a regalar una, que es como la básica. El concepto de lo consagrado. Aquello que ha sido destinado a un servicio especial, lo apartado, ¿ya? Bueno, ahí hay uno segundo, ¿ya? Que de hecho esto está muy ligado precisamente a este sentido original de lo santo, de lo sagrado. Esta realidad que es de otro lugar. Aparece aquí, pero no es de aquí. Bueno, eso ya habla de una separación. Es de otro mundo, es de otra esfera. ¿Ya? De hecho, no es en vano que inclusive en nuestro idioma castellano, a aquello que no es sagrado, ¿cómo le llamamos? Sí. Lo profano o lo mundano, lo que es de este mundo. De hecho, lo que es de este mundo está en contraposición a lo que es sagrado, a lo santo. ¿Qué otros conceptos más están asociados a la santidad? Profesor, tenemos micrófono disponible. Si levantan Excelente. la mano, vamos compartiendo. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Yo quería decirte una pequeña introducción, por ejemplo, de lo que yo he escuchado del Señor en el tema de la santidad. Y es un tema bien fuerte, un tema bastante complejo, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Ser santo porque yo soy santo. Bueno, pero en una realidad humana nuestra como hijos del Señor, yo creo que una cosa que nos distingue la santidad es lo que decimos, lo que hacemos en nuestra vida, tanto en lo privado como en lo público. A veces ha pasado que, por ejemplo, cuando uno asumió este camino del Señor, uno dice, la gente te va a aplaudir porque eres cristiano, porque aceptaste al Señor. No, la gente del mundo ve en qué nos equivocamos, en qué nos equivocamos para criticarnos. Entonces, el tema de la santidad hay que cuidarla permanentemente, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahí en el versículo que usted citó, hay un tema clave que yo quería llegar después, pero ya lo vamos a adelantar y que es probablemente uno de las ideas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy probablemente más relevantes a la hora de entender la santidad, que es el pasaje que usted citaba. Sed santos porque yo soy santo. O sea que la santidad, o sea, aquel que es santo, sobre todo desde una perspectiva cristiana, aunque en otras religiones y creencias esto también existe, pero esto también es muy propio del cristianismo, ser santo significa nada más ni nada menos que participar de algo que le es propio solo a Dios. En palabras más sencillas, es participar de la naturaleza de Dios. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Participar de la naturaleza divina. Es un tema no pequeño este. Porque cuando decimos la búsqueda de Alberto Benjamín Simpson, va por acá la cosa. ¿Ya? Es participar de algo que le es propio de manera natural solo a Dios desde una perspectiva cristiana. Vaya. ¿Qué otros elementos podemos asociar a la santidad? Esto desde la perspectiva cristiana evangélica o inclusive desde las perspectivas que en otras ramas cristianas o de manera general se percibe en torno a lo santo. Sí, yo estaba pensando que con esa comparación lo profano y lo santo también está asociado al poder, porque la santidad, ese paso, ¿no?, de este líder que pasa de lo profano a lo sagrado, está como en ese lugar, como tú dices, de Dios. Sí.
y hay milagro, hay algo divino Sí. que no lo tiene cualquiera. Entonces, tener esa santidad como que me capacita de un poder también. Efectivamente. Esto de nación santa, de un pueblo de reyes y sacerdotes, sí hay una noción de poder. E inclusive en versiones quizás más degradadas del cristianismo también. O sea, está afuera en las calles, se vende el palo santo para quemarlo y se supone que santiguar los espacios. Está la sábana santa y está no sé qué otra cosa santa, y de esas cosas se supone que se desprende algún poder que tiene, de hecho, la capacidad de obrar milagros, de obrar cosas maravillosas, cosas inexplicables, efectivamente, ¿ya? Efectivamente, sí, lo santo está asociado a un poder, ¿ya? Está asociado a un poder. Léase el Salmo 2, que es el Salmo de la coronación de los reyes. La asociación entre santidad y poder es eminente, y sobre todo en el mundo antiguo era muy marcada. Era muy marcada. ¿Qué otros conceptos más están asociados a la santidad? Ya, bueno, que está incluido de alguna otra forma en esto, sí. Están estas otras, vamos a tratar de ir señalando algunas. Una que pensé que iba a salir rápido y no salió rápido. La pureza. Lo santo es lo limpio, lo inmaculado. En cambio, lo profano es lo sucio, ¿ya? Pensemos en Levítico, los animales impuros, inmundos y los no inmundos, ¿ya? Hay una distinción. Hay la noción de pureza, de la pureza ritual, está muy, muy, muy fuerte en la noción de santidad, ¿ya? Lo puro es lo limpio, lo sano, que ya vamos a ir en un ratito más a eso. Otras cosas más. Lo venerable. Lo santo como que de alguna otra forma demanda de nosotros una actitud. ¿Ya? Cuando aparece lo santo no es como que, sí, pasó. No. Es como que lo santo de alguna otra forma demanda de nosotros una actitud de humillación, de adoración. ¿Ya? Lo santo es aquello que es digno de ser honrado de alguna otra manera por el hecho de ser, ¿ya? De su propia naturaleza. Lo santo es también aquello inaccesible. Pensemos en el lugar santísimo del templo, del tabernáculo mismo, ¿ya? Aquello que podríamos decir inaccesible entre comillas, porque efectivamente sí había quien podía acceder, pero evidentemente no es para el común. No es para el común de las personas, ¿ya? Lo santo en muchos casos exige que sea algo reservado, solamente para algunos. Bueno, ahí el cristianismo va a marcar una cierta ruptura con esa visión de santidad, pero efectivamente en el antiguo Israel esto estaba, ¿ya? Esto estaba y es evidente. Lo santo es también lo sin culpa. Y esto en el caso del cristianismo sobre todo es muy marcado, ¿ya? Esto es una visión muy, si se quiere, muy jurídica, pero bueno, en la historia de la teología cristiana sobre todo esta visión o este énfasis en lo jurídico, ¿ya? Producto de la noción de pecado que el cristianismo va a enfatizar. Efectivamente, lo santo es aquello en lo que no recae culpa, o sea, ante Dios el juez, aquel que es santo ya no tiene motivos de ser condenado, ¿ya? El santo es el que ha sido, el que no tiene mancha, ¿ya? Jesucristo es el Cordero sin mancha precisamente, ¿ya? El que no tiene culpa en sí mismo. Y podríamos decir, por no abrumar demasiado esto, aquello que es lo real o lo supremamente real. Hablábamos de la realidad de otro mundo, ¿ya? Bueno, podrían variar las visiones, pero efectivamente la realidad de los santos sería una suerte, lo vamos a decir así, de realidad en HD. Nuestro mundo es una realidad media en colores difuminados. En cambio, el mundo de los santos, el mundo de lo sagrado es la realidad, por decirlo así, en alta definición, ¿ya? En su versión suprema, elevada, ¿ya?
efectivamente, como podemos ver de este ejercicio medianamente rápido que hemos hecho, el concepto de santidad es una palabra que está cargada de sentidos. ¿Ya? Decir santo no es un concepto elemental. Carga consigo mismo una serie de otros elementos que están silenciosamente presentes cuando se menciona este concepto. Y que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de decir, bueno, la Alianza Cristiana y Misionera busca la santidad. Vaya. Claro, sí. A Dios gracias tenemos este concepto que sintetiza de alguna otra manera. Pero es un concepto que a la hora de analizarlo vemos que carga muchas cosas dentro de él. Muchos aspectos dentro de él. ¿Ya? Y probablemente hay más. Probablemente hay muchos más. Quiero destacar solo 2 cosas más acerca del tema de la santidad antes de ya irnos metiendo derechamente en lo histórico. La primera de ellas es que la humanidad ha tenido una tendencia a geolocalizar la santidad o a georreferenciar la santidad. Voy a usar este elemento geográfico, así como los geógrafos cuando hablan de latitud, longitud, este lugar en el mundo está aquí. Pues bien, la santidad, dado que no es una realidad de este mundo, pero cada cierto tiempo se manifiesta en él, los seres humanos en todas las culturas y civilizaciones hemos tendido a tratar de ubicar dónde se manifiesta esa santidad. Y para las culturas y civilizaciones del mundo, esa santidad se manifiesta en ciertas personas. ¿Ya? Bueno, de hecho hay uno que le llaman su santidad, que vive allá en Roma. ¿Ya? Caballero que vivía acá al otro lado de la cordillera, ahora ya vive allá en Roma. El título honorífico que él tiene en la Iglesia Católica, de hecho, es su santidad, nada menos. Al Dalai Lama también lo llaman así, su santidad. La santidad parece ser que radica en algunas personas, según creen los seres humanos, radica en ciertos tiempos. ¿Ya? Qué sé yo, en la hora de nuestra Santa Cena, es un momento especial, es un momento distinto dentro del culto, no se repite siempre. Ya en el caso del mundo islámico, por ejemplo, el mes de Ramadán, en el calendario litúrgico, en el caso de las iglesias, por ejemplo, la católica, la ortodoxa, etc. Hoy día los ortodoxos están de Navidad, por ejemplo. ¿Ya? Hoy día 7 de enero. Distinto a nosotros. Hoy día ellos están de Navidad. En ciertos lugares, hay ciertos lugares santos, ¿ya? Qué sé yo, acá en Chile, para el catolicismo popular, Loasque, Yumbela, ahora el 20 de enero, la fiesta de San Sebastián. Esos son lugares santos, lugares sagrados. Hay ciertos objetos sagrados, objetos santos. No sé, en el caso del catolicismo será el cáliz. O sea, en el caso de nosotros, no sé, el ofrendero. No se juega con el ofrendero, tenemos que andarle diciéndolo a los jóvenes y a los niños. ¿Eh? El templo en sí mismo, como edificio, efectivamente. Y ciertas prácticas, ¿ya? Hay ciertas prácticas santas. ¿Ya? Leer el pan de vida antes de almorzar o cantar te damos gracias al Señor, no sé. Hay ciertas prácticas que también nosotros las asociamos con prácticas santas o prácticas piadosas. Personas, tiempos, lugares, objetos, prácticas. Dado que la santidad es una realidad de otro mundo, los seres humanos hemos tenido necesidad de ubicar dónde aparece esta santidad. Cuando aparece, ¿dónde está? Ya, mira, está en esa persona, está en ese lugar, se manifiesta en tal fecha, está en este objeto. Cuando hacemos tal práctica, ahí hay santidad. Los seres humanos tenemos esa tendencia, esa necesidad. ¿Ya? Lo podemos ver en la práctica del antiguo Israel, ¿ya? En Abraham ofreciendo sacrificios a Dios, creando un altar previo, etcétera, etcétera. Está esa noción, no estoy diciendo nada que sea ajeno al mundo de la Biblia. Y la segunda, que ya la adelantaba, es esta tendencia del cristianismo. El cristianismo en este sentido sí es muy revolucionario respecto a otras visiones de santidad que han tenido otras creencias. El cristianismo ha tendido a predicar que la santidad puede hacerse algo universal.
que la cualidad de santo ya no está reservada a un séquito, a una élite de individuos, sino que gentes de todas las naciones están llamadas a conformar ahora la nación santa. Y eso es algo revolucionario. ¿Ya? Eso es algo revolucionario. En la historia de las creencias del mundo, el cristianismo en ese sentido marca, sin duda, una suerte de antes y después. No digo que haya sido necesariamente la única creencia que haya tenido esta tendencia a expandirse, pero efectivamente el cristianismo en estos 2000 años de historia que lleva ha sido probablemente la creencia que más eficazmente se ha expandido por el mundo, guiada por esta idea. La santidad ya no le pertenece de manera exclusiva a un pequeño séquito de elegidos, sino que gentes de todas las naciones están llamadas a conformar una nueva nación. De hecho, cuya cualidad es ser la nación santa, precisamente. ¿Ya? Ser la nación santa. Vaya, entonces, ahí tenemos una peculiaridad del cristianismo. ¿Ya? Una peculiaridad del cristianismo que es la nación santa. Y ahora ya nos vamos ahondando más en temas de origen, o sea, en temática histórica. Antes de llegar a Simpson, necesariamente tenemos que hablar un poquitito de la Reforma. ¿Ya? La Reforma protestante en el siglo XVI. No vamos a historizar en este instante la Reforma, qué fue, voy a darlo por entendido, este movimiento al interior de la Iglesia Católica Romana, que va a ocurrir en Europa. Y si pensamos en la Reforma Protestante va a estar muy ligada a la búsqueda de la santidad. De alguna u otra manera, la Reforma Protestante va a ser una suerte de gran depuración ritual y doctrinal del cristianismo que existía en Europa en esa época. Va a haber un grupo de personas que van a llegar a ciertas conclusiones y van a decir, esto que entendemos por santo no es santo. Aquí hay que sacar esto, aquí hay que sacar esto, aquí hay que limpiar esto. Esto que por mucho tiempo se nos ha vendido como donde Dios vive, donde Dios está, no es todo lo contrario. ¿Ya? O sea, la Reforma va a hacer eso. Y la Reforma no solamente va a hacer esta depuración en el ámbito de la iglesia, va a ser una depuración eclesial y va a ser una depuración civil también. En ese momento el cristianismo, a diferencia de cómo vivimos hoy, nuestra sociedad moderna o posmoderna, como quiera entenderse, para los líderes de la Reforma no había separación entre el gobierno civil y el gobierno de la iglesia. O sea, efectivamente sí, podían haber cabezas distintas encabezando uno y el otro, pero la Reforma implicaba la depuración de todo el orden social existente, de lo que en ese entonces llamaban la República Cristiana, de hecho. La República Cristiana no eran los creyentes que entraban al templo y salían al templo y bueno, cada uno ahí es ciudadano de la ley de su país, no. En la lógica de la Reforma, el cuerpo civil y el cuerpo eclesiástico están unidos. Y si hay que depurar la iglesia del Señor de todos estos aditamentos que han profanado lo santo, también hay que limpiar la sociedad. La Reforma también se va a mover como eso. La Reforma se va a ver a sí misma como un gran movimiento de santidad. ¿Ya? Se va a ver a sí misma como un gran movimiento de santidad. Ahora, es interesante porque la Reforma va a producir inmediatamente una tensión. O sea, Lutero y después los otros reformadores, probablemente al principio muy, muy optimistas, de hecho, sobre todo Lutero muy optimista al principio, después ya no tanto, al poco caminar se van a dar cuenta que estas conclusiones a las que están llegando en algún momento se pegan un tirón. Un tirón. ¿Y cuál va a ser ese tirón? Por una parte, empiezan a decirle a la gente, a los cristianos, de que ellos tienen que tener fe, que la centralidad es la fe.
Ya no pasa por entrar al edificio llamado templo, ya no pasa por ingerir la hostia durante la Eucaristía. Si bien todas esas cosas las van a tener por buenas, van a decir, mire, lo central es que usted tenga fe. El problema es que la reforma al mismo tiempo, ¿qué es lo que le dice a las personas? Usted es incapaz de tener fe. De hecho, desde el ámbito de la teología, muchas veces se dice que el protestantismo surge de lo que se llama un pesimismo antropológico. El ser humano es incapaz por sus propios medios de desarrollar, hacer surgir la fe. Y en ese sentido, los líderes protestantes ponen en aprietos a la feligresía protestante. Porque le dice, usted tiene que tener fe, pero usted es incapaz de tener fe. Vaya que aprieto. Vaya que aprieto. ¿Ya? Probablemente todos nosotros hemos vivido estas crisis de fe en algún grado. En algún grado. Ahora, precisamente, el hecho de que la reforma haya generado esta tensión de exigirle al pueblo la posesión de fe, la manifestación de una fe, pero una fe que no pueden tener por ellos mismos, evidentemente esto va a acentuar, probablemente como en ninguna de las otras ramas cristianas, la idea de que si uno por uno mismo no es capaz de engendrar la fe, aquí claramente el único que puede salvar esta tensión, esta situación, ¿quién es? Dios. Y por lo tanto, lo que se va a generar en el creyente cristiano protestante, con mucha fuerza, va a ser el hecho de decir, bueno, si necesito fe, pero no puedo hallarla por mí mismo, sino que Dios la coloca en mí, entonces, conclusión, es que yo soy movido por Dios. Yo soy movido por Dios. El protestantismo en este sentido genera, probablemente con más fuerza que en ninguna de las otras ramas cristianas, la autoconciencia de ser movido por Dios. En el mundo católico, en el mundo ortodoxo, el feligrés está mucho más convencido, más persuadido de que a través de la recepción de los sacramentos, que a través de la adhesión estricta a los jefes de la iglesia, ya él cumple, por así decirlo, su cuota de cooperación, ya su cuota de participación. Pero en el ámbito protestante, en la medida que se anula, se entiende nula la capacidad humana en engendrar por sí mismo fe, efectivamente lo que genera, y genera con mucha fuerza, es la autoconciencia de, bueno, si tengo fe, es porque Dios efectivamente me está llevando. Efectivamente Dios es el que me está moviendo. Esta autoconciencia va a ser muy fuerte. A veces nosotros, y aquí estoy usando conceptos obviamente del ámbito de las humanidades, autoconciencia no la van a encontrar nunca en la Biblia, pero efectivamente estas cosas las vivimos cotidianamente y no nos damos cuenta, ¿ya? No nos damos cuenta. Quizá a veces sí, en algunas cosas cuando lo comparamos con otras comprensiones de cristianismo que no son exactamente las nuestras. De hecho, en el ámbito de la reforma, esta autoconciencia de ser movido por Dios, yo creo que va a producir dos grandes movimientos que hasta el día de hoy implícitamente todavía siguen. Hoy día quizás uno de ellos, sobre todo, más secularizado que el otro. Uno de ellos va a ser, creo yo, el calvinismo. El calvinismo, para quienes les guste y quienes no les guste, va a ser efectivamente a lo largo de la historia un movimiento que va a convencer pensemos a mucha gente que algunos de ellos ni siquiera saben
leer o saben escribir, muchos de ellos no son grandes personas letradas, pero este hecho de saberse movidos por Dios los lleva a hacer cosas tremendas. El ejemplo típico que hablan de los padres peregrinos en Estados Unidos, algo tiene que ver con eso. Si hubieran sido cristianos más bien apocados, habrían dicho, no, tenemos que quedarnos acá en Inglaterra. Bueno, si nos persiguen será porque Dios quiere que nos persigan, habrá que aguantarse y sufrir nomás. También podrían haber seguido ese camino. Y no, salen de Inglaterra y dicen, no, vamos a ir a fundar una ciudad sobre la colina y que va a ser la nueva Jerusalén y que va a ser un ejemplo para el mundo y etcétera, 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 etcétera. Algo de lo que es Estados Unidos hoy, no es la única raíz de lo que hoy día es Estados Unidos, pero algo de eso tiene que ver con esto, con esta autoconciencia de saberse movido por el Señor y por lo tanto, si el Señor es el que a mí me mueve, yo puedo hacer cosas grandes en este mundo. ¿Ya? Y no necesito ser un gran académico, ni un gran general, ni ninguna cosa, sino solamente ser movido por el Señor. Otra versión de esto también va a ser los movimientos anabaptistas, aunque en una versión, en un sentido un poco contrario. Mientras el calvinista está corriendo por cambiar el mundo para la gloria del Señor, el anabaptista, en cambio, se aleja del mundo para la gloria del Señor. Algunos se van a vivir a comunidades rurales. Bueno, hasta el día de hoy hay varias tradiciones en esa línea. Los ejemplos más clásicos son los de los Amish, por ejemplo, que también están en Estados Unidos. Nosotros nos alejamos para la gloria del Señor. Nosotros hemos decidido renunciar al mundo para la gloria del Señor. Vamos a vivir una vida distinta. Vamos a hacer la demostración empírica de que se puede vivir de manera distinta para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque somos movidos por Dios. Vemos dos movimientos que aplican de maneras distintas los efectos de la santidad según ellos los entienden. ¿Ya? Y ahí vamos a llegar al siglo XVIII, años 1700, a la aparición del movimiento del evangelicalismo, que va a ser una suerte de crítica interna dentro del mismo protestantismo que ya llevaba unos 200 años de existencia, y empieza a surgir en algunos pastores y en algunos hermanos la idea de, mire, ya han pasado 200 años de Lutero, de Calvino, ¿no será que nos estamos alejando una vez más del original, del modelo original, del modelo de pureza? Nuevamente está esta idea del origen de la iglesia primitiva, en este caso, como el modelo de pureza. Recordemos, santidad también se asocia a pureza. Y ahí va a aparecer este movimiento evangelical o evangélico derechamente, a fines del siglo XVIII, como una suerte de revisión, de crítica, de decirle a la gente, mire, ¿sabe que el hecho de nacer dentro de una iglesia no asegura absolutamente nada? Aquí el ejemplo más connotado va a ser el de John Wesley, el fundador del metodismo. John Wesley, cuando habla de su conversión, y esto es lo terrible que plantea el evangelicalismo, John Wesley, cuando plantea el momento que plantea su conversión, él era ya ministro de la iglesia anglicana, y él está en una reunión que no era de la iglesia anglicana, está en una reunión de los llamados hermanos moravos, que es una congregación de orígenes checos y alemanes, que tenía una pequeña capilla, no sé si estrictamente en Londres o en otra ciudad de Inglaterra, y él, estando en una reunión de una denominación que no era la denominación suya, dice que siente algo así como un fuego en su corazón. Y él dice, esa es mi conversión, dice. El tema es que a nosotros eso nos plantea un problema, porque él ya era pastor. Él ya era pastor. Él era ministro de la iglesia de Inglaterra. Pero él dice, efectivamente, esta otra experiencia yo la asumo como una experiencia efectiva, genuina, de conversión. Lo otro que había vivido antes lo considera de otra categoría. De otra categoría. Bueno, el evangelicalismo tiene que ver con esto. El tema de si la Reforma ya había puesto en aprietos a la hermandad, a la feligresía, diciéndole tienen que tener fe, ahora el evangelicalismo les dice
no solamente tienen que tener fe por ustedes mismos, sino que tienen que tener una experiencia propia. Y esa experiencia propia los tiene que llevar a hacer cosas, actividades. En el caso del metodismo se va a ir expresando esto, bueno, de ahí el nombre metodismo, que es un nombre burlesco que de hecho les daban sus antagonistas. Va a empezar a nacer las sociedades femeninas, la Liga Epworth, que se llama en el mundo metodista, que va a ser la Liga de Jóvenes, y un montón de otras sociedades, aparte del culto dominical, como ese hacer otras cosas, este activismo extra. Ya no basta con ir el domingo. Ya no basta con ir el domingo. Hay que hacer cosas por Cristo. En la semana. Cristo no puede ser algo anecdótico. Esto va a ser el aporte evangelical. Y de hecho en el mundo anglosajón, lo que va a ser el Reino Unido y después lo que va a ser cuando se independice, Estados Unidos, Canadá, y también en otras partes del mundo, sobre todo en el mundo alemán, germanoparlante, los estudiosos dicen que el movimiento evangélico va a vivir tres grandes oleadas que habitualmente van a ser conocidas con el nombre de avivamientos, en inglés revival, o también los grandes despertares, ¿ya? Los awakening. Por lo general, los historiadores coinciden en dos, y hay un autor que señala un tercero. El primero, que sería el que representa al propio Wesley y otros célebres predicadores, Jonathan Edwards, George Whitefield, que va a ser el primer despertar o el primer gran avivamiento, más o menos entre 1740 y 1790. Luego va a venir el segundo, que va a ser sobre todo la primera mitad del siglo XIX, que ahí va a salir mucha cosa, ¿eh? De bueno y malo, si usted quiere. Surgen, por ejemplo, los restauracionismos, el adventismo, surge la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también de esa corriente, ¿ya? Ese es como el lado B de estos movimientos también, que a veces no nos gusta mirar, pero sí, nacen de un contexto común, de una época común. Y hay un autor, William McLaughlin, que habla de un tercer gran avivamiento que yo creo que es efectivo. No me atrevo a ponerle fechas exactas, pero yo creo que efectivamente anda entre 1850 y 1920, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. En ese contexto de ese tercer gran avivamiento vamos a ver la actuación de Alberto Benjamin Simpson. Ahí lo vamos a ver. No como un actor principal, no como un actor estelar. De hecho, probablemente los dos grandes actores estelares de esa época, y que hasta el día de hoy se habla de ellos en nuestra iglesia, sean Charles Spurgeon y Dwight Moody. Probablemente ellos dos sean las estrellas, fueron los Billy Graham de esa época. Simpson no. Simpson va a ser un actor de segundo orden comparado con aquellas personas. Pero efectivamente este tercer gran avivamiento va a generar una cierta interacción, una cierta sociabilidad, y ahí van a surgir tres, podríamos decirlo así, mini movimientos dentro del evangelicalismo, sobre todo inglés, norteamericano y en menor medida germanófono. El llamado movimiento de santidad, esencialmente estadounidense, aunque con gente en otros lugares del mundo, que también se le llamó movimiento de la vida profunda o de la vida elevada. De hecho, Simpson usa este término en inglés, higher life, ¿ya? La vida elevada. El segundo movimiento, que andaba más o menos en la misma dirección, pero era fundamentalmente inglés, que va a ser el llamado movimiento de Keswick. Este es un lugar en el Reino Unido donde se realizaban unas conferencias en este concepto, sobre este tema de la santidad. Y finalmente el llamado movimiento de la sanidad divina, que tiene una peculiar conexión que lleva desde Suiza, pasa por Alemania,
pasa por el Reino Unido y termina en Estados Unidos. Una cosa bien peculiar, ¿ya? Y que de hecho no nace de grandes eruditos, sino que nace de una mujer, una campesina casi suiza, Dorothea Trudel. Podría ser algo así como la abuelita de Heidi, si lo pudiéramos comparar, pero que ella efectivamente en su poblado, Menneheim, practicaba la oración y la sanidad divina. Simpson va a tomar muchas referencias de ella al respecto. Ya en la próxima clase vamos a ahondar probablemente más en eso. Voy terminando porque no podemos, obviamente, alargarnos más. La santidad, este concepto cargado de otros conceptos dentro de él, termina juntándose con este otro de la sanidad divina. Y aquí el tema no es menor. Porque efectivamente sanidad y santidad, ¿en qué cosas se tocan? En que la sanidad es una restauración de la perfección del cuerpo. Y obviamente en ese sentido sí tiene una conexión con la santidad. Pensemos, por ejemplo, en las leyes del Antiguo Testamento que llamaban a los leprosos a ser examinados por el sacerdocio y ver si podían o no podían participar del culto. Aquello que estuviera mutilado no podía participar del culto, ¿ya? Los sanos y los santos sí, efectivamente, históricamente han tenido una conexión. Pensemos en el caso de Jesús. Si bien no es la obra máxima, las sanidades de Jesús eran una de las principales confirmaciones fácticas de su divino ministerio, ¿ya? La sanidad como un acto de misericordia divina, como un acto de poder, lo que los hombres no pueden hacer, tú lo puedes hacer. Efectivamente, la santidad también está asociada efectivamente al poder. Pero apelar, ya el tema de meterse a buscar santidad en la segunda mitad del siglo XIX, bueno, en toda época ha sido complicado, pero meterse a buscar santidad y unirla con la sanidad divina, visto desde un punto de vista racional, lógico, era una apuesta arriesgadísima. Arriesgadísima, viéndolo desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Primero que todo, porque por la propia palabra y por la propia experiencia de la iglesia, la experiencia comunitaria de la iglesia y la experiencia personal, tanto la experiencia personal, la comunitaria e inclusive la palabra, nosotros sabemos que cuando hay personas enfermas dentro del pueblo de Dios, nosotros pedimos por ellas. De hecho, hay pasajes que nos instan a ello, pero nosotros sabemos que en la práctica lo que a veces ocurre es que esas personas no sanan. Es una cosa empírica. La experiencia nos dicta que muchas veces, aunque el pueblo de Dios pide sanidad, no siempre hay sanidad. Y la palabra también nos lo confirma. Bástate de mi gracia, diríamos con el pasaje del apóstol Pablo, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero no solo eso. Apostar a unir el concepto ya complicado de la santidad con el de la sanidad, en la segunda mitad del siglo XIX, que hoy día nos parecerá un mundo muy antiguo y primitivo, pero ya es un mundo de locomotoras, ya es un mundo de universidades, ya es un mundo de telégrafo, ya es un mundo del periódico, ya es un mundo donde hay una interconexión mundial, ya es un mundo donde Friedrich Nietzsche le ha dicho al mundo que Dios ha muerto, queriendo darle a entender de que Dios ha desaparecido de la mentalidad de las personas, ya la gente vive como si Dios no existiera. Apostar a esto en esa época
ya era una apuesta muy arriesgada. A un mundo donde en 1859 Charles Darwin ya estaba sugiriendo que, no, mire, ¿sabe qué? El Génesis no lo tenemos que tomar tan literal. Apostar a esto en esa época ya era alocado. Inclusive dentro del mundo protestante. Dentro del mundo protestante ya había ministros, ya habían gente que decía, no, esta gente son fanáticos. Esta gente son radicales. Esta gente ha renunciado a la racionalidad que el cristianismo conlleva y que explica la civilización occidental y los logros del progreso que hemos logrado durante el siglo XIX. Habían protestantes que hablaban así y eran hermanos en la fe de estos otros protestantes que decían, no, pero ¿sabe qué? A pesar de que estemos en el siglo XIX y es cierto que han habido avances científicos y todo eso, si la palabra habla de sanidades divinas, significa que las sanidades no pueden haber desaparecido del todo del mundo presente. No pueden haber desaparecido del todo. Esta pelea de lo que se va a llamar el cesacionismo, de hecho va a ser una pelea tensa durante el siglo XIX, dentro de los protestantes. De si acaso estas manifestaciones milagrosas de Dios ya no corren para nuestro tiempo. ¿Ya? Esto va a ser una pelea. Esto va a ser una gran pelea. Gente como Simpson va a llegar a la conclusión, guiados por su experiencia personal, pero también por la ratificación de la palabra, de que estas cosas, aún en medio de esta sociedad que estaba renunciando a explicarse las cosas por razones espirituales, aún en medio de esa sociedad, todavía Dios podía manifestarse de esta manera. ¿Ya? Así que si nosotros a veces nos sentimos abrumados con el tema de tener que dar explicaciones en nuestro tiempo acerca de cómo Dios puede sanar y si le pedimos y nos sana, bueno, en esa época no era muy distinto. ¿Ya? No era, probablemente sí, había más gente que creía más, sí, eventualmente, pero ya las bases del mundo que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Que sustenta su incredulidad en los argumentos provistos por la ciencia y por otras disciplinas, eso ya estaba. En la época de Simpson eso ya existía. La alta sociedad, de hecho, ya miraba con malos ojos a este movimiento o a estos movimientos. ¿Ya? Así que en ese contexto va a surgir, bueno, por una parte la experiencia de vida de Alberto Benjamín Simpson y luego la propia Alianza Cristiana y Misionera. Heredera obviamente de un camino histórico que ha hecho no solo el cristianismo, y que también lo recorrió él de manera individual, sino también en un contexto histórico. Y no necesariamente en un contexto histórico que era favorable. Ya en la época de él, lo que decía, lo que va a decir acerca de esto de unir la santidad y la sanidad va a ser problemático. Ya en su época era problemático, hoy día también a su modo lo es. ¿Ya? En ese sentido nosotros podemos sentirnos quizá, no sé si aliviados, pero por lo menos acompañados. No somos los únicos que nos ha tocado enfrentar esta tensión, ¿ya? Esta tensión, este tema de Dios a través de su sacrificio en la cruz, no solamente hace expiación de mis pecados, sino que también ha conseguido la posibilidad de experimentar la sanidad divina, ¿ya? De manera extraordinaria, de manera milagrosa. ¿Ya? Bien, no quiero seguir más porque ya me he alargado muchísimo, prefiero dejar el espacio para preguntas. Y ya en las próximas clases vamos a ir ahondando un poquito más en cómo Simpson aparece en su tiempo, cómo se liga con otras personas, cómo empieza a llegar a las conclusiones que empieza a llegar, etcétera, etcétera. Espero que haya sido de provecho esta clase introductoria y ahora vamos a las preguntas. Muchas gracias, profesor. Le damos un aplauso al profesor por la clase. Siempre es un agrado compartir contigo, Nico. Queridos, tenemos espacio para un par de preguntas si alguien quisiera hacer o algún comentario para dejar antes de finalizar nuestra ponencia del día de hoy. ¿Alguien quisiera pedir la palabra? Ahí tenemos. Gracias, profesor Nicolás. Un placer escucharlo siempre en sus clases. En esta búsqueda de la santidad,
de Benjamin Simpson, ¿cómo definiría usted la personalidad de él? Porque la propuesta que él tiene usted mismo lo decía, de esta búsqueda de la santidad y unirla con la sanidad, era una propuesta bastante rupturista para la época. ¿Cómo es la personalidad de Benjamin Simpson, usted que ha estado relacionado con la historia y ha revisado constantemente información sobre eso? Uy, difícil, pero creo que podríamos dar 2 o 3 cualidades para tratar de resumir la personalidad que va a buscar esto. Y de hecho yo creo que la primera cualidad es esa. Simpson va a ser sobre todo un buscador. Un buscador. Y es interesante porque nace en un contexto eclesial que no era muy dado a las búsquedas. De hecho, vuelvo a reiterar, el protestantismo va a decirle al ser humano que tiene que tener fe, pero es incapaz de conseguirla por sí mismo. Lo cual genera una tensión. Genera una tensión. No es una cosa fácil de tragar hacia la primera. Es un aprieto, si uno quiere. Es un aprieto. Y en ese sentido, el calvinismo en el que nace Simpson, en su matriz presbiteriana, si bien tiene un desarrollo propio, históricamente no ha sido muy dado a las búsquedas, sobre todo a las búsquedas de las experiencias de tipo espiritual o místicas, etc. Siempre ha habido un grupito de presbiterianos o de calvinistas que sí, pero no son los que han perdurado en el presbiterianismo. La gran mayoría siempre salen expulsados del presbiterianismo. La tendencia del presbiterianismo es a asumir el rol pasivo que el hombre tiene respecto de Dios, y todo lo que haga uno lo tiene que entender como, bueno, es que Dios me está moviendo, pero no soy yo, es Dios. Obviamente en las cosas buenas, no estoy diciendo que los calvinistas cuando pecan digan que son movidos por Dios, nadie me interprete así. Efectivamente, pensando en las cosas espirituales. En ese sentido, Simpson va a ser un gran lector, desde muy pequeño, un gran lector. Va a ser un hombre muy abierto a escuchar otras experiencias. No todas las lecturas de Simpson van a ser lecturas ni siquiera protestantes. En las próximas clases vamos a ahondar un poco en eso. Ni siquiera protestantes. La segunda, yo creo que va a ser el ser un gran soñador, un gran idealista. ¿Ya? Es cierto que el siglo XIX se daba un poquito para eso, el siglo del romanticismo. Pero aún así también es el siglo de la corrección burguesa, de que uno tiene que comportarse como un caballero, como un gentleman, y uno no puede salirse de ciertos estrictos cánones, y en la iglesia hay que comportarse de determinada manera, y probablemente más de alguno hayamos visto alguna película de esos templos protestantes donde los varones están sentados a un lado, las damas al otro, se canta el himno, se sientan, se escucha el pastor. Y en ese sentido Simpson, si bien participaba algo de eso, Simpson en algún momento, por ejemplo, mientras estaba, si mal no recuerdo, en su pastorado en Louisville, Kentucky, se le ocurrió que tenía que ir a China. Generó una crisis matrimonial terrible con su esposa, por eso. Después se dio cuenta de que no, quizás ir a China no es exactamente lo que Dios quería, pero estaba esta cosa de tengo que hacer algo más. Simpson no estaba en esta lógica de soy un pastor, predico en mi ciudad, inclusive hago cultos afuera de mi templo, ya con eso suficiente, ¿qué más va a querer el Señor de mí? Estamos listos. En Simpson está esta cosa de tenemos que hacer algo más, hay algo más todavía por hacer, hay algo que no hemos intentado todavía. Eso yo creo que va a ser. Y la tercera, efectivamente creo yo que va a ser una salud muy frágil. A tal punto que alguno podría decir quizás hasta un poquito hipocondriaco en términos modernos. De hecho hay un autor que no deja muy bien parado a Simpson, que de hecho lo llama, lo tengo acá, místico atribulado, le dice. Es un autor de origen presbiteriano que no tiene mucho cariño por la obra de Simpson,
y lo llama así, místico atribulado. Efectivamente, la frágil salud de Simpson va a ser uno de los elementos clave de su experiencia personal. Sí. Y también, obviamente, el tema de la sanidad divina va a venir por ahí también. Va a venir por ahí. Yo diría esas 3 cualidades, destacaría eso de momento. No sé si hay alguna pregunta u otro comentario, objeción, queja. Tenemos espacio para uno más. Allá atrás me parece que... ¿Quién dónde? Ah, sí. allá. Mi hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, la sensación que me queda después de escuchar esta exposición, partiendo por la búsqueda de entender o de definir la santidad, pensaba que más que las cualidades de la santidad es qué es lo que califica algo de santo, ¿cierto? Entonces, más bien pensaba, es donde habite Dios, va a ser santo. Claro. Porque si bien en el catolicismo se habla de los santos y se canoniza, en realidad Pablo de lo que está hablando cuando dice carta a los santos que están en tal parte, está hablando de miembros del cristianismo que permiten que Cristo viva en ellos. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y el cristianismo tiene que ver con Cristo. Y Cristo es lo que trae la santidad. Entonces, entendiendo ese punto, la salud o no la salud no tiene que ver con la santidad en sí, sino que Cristo padece en la cruz y ahí le dicen, si tú realmente eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, porque tú te estás liberando del mal, te estás liberando del sufrimiento. Entonces nosotros apuntamos a que eso es santidad. Pero en realidad Cristo no baja de la cruz porque no es el tener las cosas arregladas o bien, Claro. sino la voluntad del Padre, que a través de la voluntad del Padre somos santificados. ¿Se fija? Entonces, por otro lado también, y perdón si me alargo, entiendo que el protestantismo o aquellos que surgen tratando de buscar una corriente de santidad, lo único que están tratando de hacer es buscar más a Cristo. Cuando tenemos a Cristo como el centro, entonces obviamente todo lo que construye el hombre fuera de lo que habla Cristo, en un momento se va a estancar o se va a desviar. Que era el caso del catolicismo, y perdón si cito al catolicismo, donde se alejan un poco de Cristo y a veces demasiado. Entonces, la centralidad, Cristo, y todos aquellos que busquen centrar su vida en Cristo, va a ser una revolución para el resto. Yo, Así lo veo. sí, me parece bien la acotación. Yo creo que efectivamente, si hay una conclusión de la que hoy día no hay que irse, o con la que hoy día no hay que irse, es que aquellas personas que no sean sanadas por el Señor no es que sean santas. Simpson jamás, nunca predicó tal cosa, ¿ya? En ningún caso. Efectivamente, la centralidad, sí. La centralidad siempre va a estar en la obra expiatoria de Cristo. De hecho, el primero de los puntos del Evangelio cuádruple va a ser Cristo salva. Cristo salva. No lo he escogido que podría haber introducido ahí, porque de alguna otra forma es una suerte de condición sine qua non, ya es de alguna otra forma la piedra angular de donde se entra. Pero sí creo que santidad y sanidad van a estar unidas
en una cosa fundamental, y eso sí me quisiera subrayar en el día de hoy antes de irnos, que tiene que ver en el tema de la manifestación de poder. Esta realidad que es de fuera de este mundo tiene total y absoluto derecho a manifestarse en este mundo, aunque hoy día haya ciencia para explicar los fenómenos que ocurren dentro del mundo, ¿ya? Aunque hoy día la mayoría de la gente esté camino del ateísmo, del agnosticismo, no importa, esa realidad extramundana, que es la realidad de Dios, esa se puede manifestar hoy día y lo puede hacer a través de concederle de manera extraordinaria, y vamos a ver más adelante la posición de Simpson, con cierto propósito, la restauración de su salud física, ¿ya? En ese sentido, yo creo que sí, santidad sí se toca con la sanidad, ¿ya? En el sentido de que es la manifestación del poder de Dios y de esta manifestación de su naturaleza que no es propia de este mundo. No es propia de este mundo. En ese sentido, yo creo que sí se toca. Obviamente en lo expiatorio, en el rol justificatorio de Cristo, ahí no me meto. Simpson no va a cuestionar en ese sentido ni a Pablo, ni a la Reforma, ni al evangelicalismo, y en la medida que no lo cuestiona, por eso yo no me metí ahí, porque efectivamente la Reforma trata de hacer eso, un gran puente entre sobre todo la visión paulina, no únicamente la paulina, pero sobre todo Pablo, la Reforma, el movimiento evangélico y ya después lo que viene a continuación. Pero yo creo que sí, santidad y sanidad se tocan en eso. El poder de Dios, el Dios Santo, se manifiesta, tiene derecho a manifestarse en el mundo actual, aunque el mundo sea incrédulo, a través de esta forma. La sanidad de las personas, la sanidad extraordinaria de ciertas personas, con ciertos propósitos determinados. Eso sí enfatizaría. Perfecto. Muchas gracias, querido. Muchas gracias a quienes pudieron estar aquí presentes. Ya compartimos un poquito más antes que se vayan. Y muchas gracias a quienes están conectados. Sí. Esperamos seguir conectados la próxima semana a las 7:30 de la tarde. Oremos para terminar el día de hoy, ¿les parece? Tiempo de oración. Gracias, Señor. Qué agradable, qué nutritivo, qué interesante poder reflexionar del punto de vista del viaje que han tenido quienes creían antes que nosotros siglos atrás. Cómo fueron encontrando estas intuiciones impulsadas por tu Espíritu para ir haciendo cambios que probablemente eran necesarios en su vida de fe y en su estructura de creencia. Qué maravilloso cómo estos cambios persisten y seguimos hoy día de hoy preguntándonos si estamos creyendo lo correcto o no. Y mirando cómo creían quienes vivieron antes que nosotros. Ayúdanos a encontrar luz de ti en todo esto, sabiduría para impulsar nuestra vida cristiana hoy en esta realidad, de tal forma de ser una iglesia, como decíamos al inicio, cada día con un mejor reflejo de tu evangelio hacia la sociedad y hacia la vida entera. Gracias por nuestro profesor, por todos quienes pudimos estar conectados presencialmente y a distancia. Pedimos tu bendición para el regreso a nuestros hogares, para continuar la semana en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, queridos.